¿qué tal? Bienvenidos a Encuentro Digital. Hoy se encuentra con nosotros una invitada muy especial, Gina Ángel, doctora en psicología, y nos va a hablar del impacto de la tecnología en los niños pequeños y los adolescentes. Bienvenida, Gina. Muchas gracias, Liz. Qué bueno que me invitaste. Estoy muy contenta de hablar de este tema tan importante en salud mental y que tiene tanto peso en la actualidad. Como dices, los aparatos electrónicos y toda la tecnología siempre nos acercan a cosas muy buenas. Desafortunadamente, si no se manejan de una manera adecuada, pues lo que va a traer es que en los niños dificulta y pausa muchas veces el aprendizaje para que los niños se desarrollen en diferentes áreas. Sí, sabemos que la tecnología ya es parte de la vida diaria porque no podemos vivir sin ello, ¿no? Estamos pues muy inmersos los adultos y de repente hay esa oportunidad de mostrarle al niño algunas cosas, de entretenerlo con eso, pero yo creo que sí es muy importante que tomemos conciencia cómo afecta, pero en sí hay otros impactos, ¿no? Por ejemplo, lo emocional. Claro, sí, hay varios impactos y de hecho acabas de mencionar una palabra muy importante que es entretenerlos. Muchas veces los padres consideran que mientras están haciendo algo rápido o la comida o tal vez inclusive comiendo en familia, un aparato electrónico, alguna pantalla, algún celular pudiera ayudar a que el niño se controle y hace totalmente lo contrario. Lo que hace es que la tolerancia a la frustración de ese menor se vuelva cada vez más bajo, porque se tiene que distraer a través de muchos movimientos, muchos sonidos, impactos muy grandes para poder controlarse. Y eso afecta no solamente en su desarrollo como la habilidad de habla, de sociabilización o inclusive de adaptabilidad, sino en la cuestión emocional. Son niños que realmente tienen niveles muy altos de ansiedad, Liz, y esto hace que realmente empiecen a tener hasta consecuencias físicas, les empiezan a salir granitos en todo el cuerpo, entre los dedos, se les cae el cabello, hay niños que inclusive se empiezan a jalar el cabello o arrancar las pestañas o las cejas, morderse las uñas y empiezan a tener también dificultades gastrointestinales como lo pudiera ser colitis, gastritis, estreñimiento, diarrea y todo esto precisamente por el mal uso de la tecnología. Hay muy buenas maneras en las que podemos utilizar los aparatos electrónicos para los niños, pero lo que se recomienda para el aprendizaje es no poner en sí las imágenes, solamente poner lo que son sonidos. Y realmente en las redes tenemos muy buenos audios, muy buenas canciones que los niños sí pueden escuchar e inclusive para empezar a aprender rutinas como para limpiar, levantarse, cambiar de diferente forma de actividad, pero nunca utilizarlos como medio de distracción o inclusive utilizarlo como premio, porque después el niño lo único que va a querer es accesar este aparato porque se portó bien, porque alguna circunstancia, e inclusive puede alterar el sueño. Has escuchado seguramente de niños que se duermen cada vez más tarde, se les dificulta levantarse por la mañana, están cansados durante el día y se vuelven cada vez más irritables. Y se sabe, Liz, de diferentes formas de estudio que los niños que tienen acceso a aparatos electrónicos cuando son menores de 5 años, su nivel de habla es muy bajo. Son niños que su capacidad y su vocabulario es muy reducido a comparación de los niños que no tuvieron acceso a eso, y no necesariamente por razones económicas, sino que porque los papás tomaron la decisión de no darles estos aparatos hasta cumplir los 5 años, que en realidad esa es la recomendación, Liz. A partir de los 5 años se pueden empezar a dar aparatos electrónicos con videos, pero no más de 15 minutos por día. Sí, perfecto. Otra cosa que me interesa bastante que se comente aquí es que sabemos que la tecnología va de la mano a nuestra vida diaria, ya lo mencionamos, y hay un momento conveniente, pero creo yo que también es muy importante el comenzar a crear esas rutinas con el niño y llevarlo a un centro de desarrollo, como pueden ser las guarderías, ¿no? En este caso veo que tú estás muy informada de ese tema y también me gustaría que lo comentes porque tal vez los padres piensan que la guardería es únicamente para los que trabajan, pero sabemos
que si un niño tiene oportunidad de ir un par de horas, va a empezar a desarrollarse de otra manera. ¿Nos puedes platicar un poquito acerca Claro de que eso? sí. Se cree, hay un tabú, hay un mito de que los niños solamente pueden ir a guardería si es que mamá o papá trabajan y entonces no me queda otra opción más que llevarlo y pues al contrario el niño sufre y trae consecuencias negativas. Cuando lo que se sabe, atención papás, atención futuros papás, es que los niños que van a guardería a temprana edad, hablemos de 6 a 1 año de edad y empiezan a hacerlo, tienen mayores probabilidades de tener mejor adaptación de adolescentes, mejor vocabulario, mejor tolerancia a la frustración, tienen mayores habilidades sociales y sobre todo algo muy importante que es las rutinas. Un niño que va a guardería puede limitar un poco más su tiempo en cuestión de entender que hay una manera para comer, un tiempo para divertirme, un tiempo para dormir, un tiempo para jugar, y eso es precisamente lo que una guardería enseña: rutinas, límites, sociabilización. Entonces, al contrario de creer que una guardería solamente es para un niño que va a sufrir porque mamá va a tener que ir a trabajar o papá tiene que trabajar, al contrario, es como un premio. Entonces, se les invita a los papás, aunque tu mamá no trabajes, que seas mamá en casa o que tengas todo el tiempo para poderlos cuidar, lo recomendable es mínimo 3 veces a la semana llevarlos a partir del año de edad para que puedan desarrollar esas habilidades. Inclusive pudieran ir todos los días de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde, porque de esta manera vas a poder ver la diferencia. Y se han hecho estudios, sobre todo en Harvard y en Europa, donde se ha visto la diferencia de más de 100 casos de niños que no iban a la guardería con niños que sí, que llega a haber casos de gran éxito ya de adultos, porque son adultos que se pueden adaptar mejor a las condiciones. Sabemos que, por ejemplo, un niño que está en casa no tiene los mismos límites porque mamá y papá están a lo que el niño diga, ¿no? Si tiene hambre, el papá luego le da de comer. Si el niño pide algo, separan las actividades y se les da toda la atención. Pero en una guardería no es así. Es un grupo más grande, el niño tiene que esperar su turno, tiene que ver si la educadora está haciéndole caso para poder voltear. Entonces el niño empieza a ejercer y a tener y desarrollar muchas habilidades para que el niño considere resiliente, para que el niño se adapte mejor, tenga más paciencia y también desarrolle el lenguaje. Muchas veces en casa, Liz, el niño empieza haciendo solamente ruiditos o apuntar cuando quiere algo y no utiliza su lenguaje. ¿Y qué hace mamá y papá? Empieza a adivinar. Ah, es que quiere esto. Ah, es que quiere lo otro. Y entonces el niño no tiene necesidad de esforzarse a desarrollar el lenguaje o a esperar cuando mamá y papá. En cambio, cuando están en guardería, el niño se tiene que aprender a comunicar, ve el ejemplo de otros niños por empezar a convivir, y obviamente esto hace que el niño crezca con mayores habilidades para enfrentar no solamente la escuela, sino la vida. También me gustaría que tomáramos un poco cómo se compagina la medicina con la psicología, porque pensamos que la psicología es algo totalmente aparte, que solo lo vamos a ver cuando tenemos un problema que no podemos resolver, pero van de la mano. Y me gustaría mucho que nos comentaras cómo es que los médicos, porque las guarderías también tienen esa relación, están muy al pendiente de las etapas de desarrollo y te pueden ayudar a canalizar los servicios médicos. Y también las familias muchas veces sabemos que tienen esa limitante, ya sea, por ejemplo, aquí en Canadá, respecto al idioma, que no se comunican oportunamente con el doctor. Y entonces descubren problemas de desarrollo ya de manera tardía. Entonces, platícanos un poquito acerca de esto. Claro, mira, realmente la salud es multidisciplinaria. Tenemos que trabajar todas las personas que trabajamos como profesionales de la salud juntas. Esto implica médicos, psicólogos, terapeutas de lenguaje, terapeutas físicos. Todas las personas que tenemos que ver con la salud tenemos que trabajar en conjunto. ¿Por qué? Porque la salud empieza normalmente en la cuestión emocional. La gente cree, como te decía anteriormente, que solamente porque me siento ansioso, deprimida, hasta ahí queda. Ah, no me puedo dormir, pero es que estoy ansiosa, pues no me va a afectar. Y ya después de unos años te empiezas a dar cuenta que tu cuerpo resiente toda esa ansiedad, toda esa depresión, toda esa tristeza que teníamos arraigados y que estamos viviendo día a día. ¿Qué sucede? Empezamos con enfermedades físicas,
como lo puede ser desde un dolor de cabeza hasta una migraña, tener empezando la presión alta o la presión baja, cree ya dificultades gastrointestinales que nos pudieran generar grandes problemas de salud y hasta llegar a tener una diabetes, a tener, como decíamos, hipertensión, problemas hormonales y llegar a tener inclusive cáncer. Ahorita cada vez están haciendo más investigaciones del por qué el cáncer. Hay muchas razones, no se tiene una en particular, pero se sabe por estudios y por las entrevistas que se les hacen a las personas que están teniendo esto, que ya habían venido cargando una gran temporada de estrés y de ansiedad, pero sobre todo de callarles. Son personas que no hablan, que no expresan, que se sienten tristes, que algo les molesta, que están pues asustados o que están preocupados y entonces se van guardando todo esto y creemos que nosotros traemos adentro como un costal que podemos estarnos guardando todo y no es así. Tenemos que expresarlo y por eso es que la psicología debe ir tan de la mano. El médico muchas veces al momento en que vamos a consulta puede detectar que esta persona, al hacerle estudios de laboratorio y físico, se da cuenta que la persona no tiene nada aún, que todavía no tiene como tal un diagnóstico médico. ¿Qué quiere decir? Que está aquí, que realmente es ansiedad, depresión, la carga de trabajo, la carga familiar, toda la rutina que llevamos y entonces ahí es donde el doctor debe de derivar a este paciente a psicología, porque muchas veces si arreglamos el problema por el cual la persona se está sintiendo mal, ahí ya rompemos y el cuerpo se va a empezar a recuperar. Pero si el doctor dice, no, no te preocupes, mira, mejor tómate esta pastillita para dormir y despreocúpate aunque sea 8 horas, pero el problema iba a seguir. O muchas veces es porque el niño está muy ansioso y creen que ya para todo es déficit de atención con hiperactividad, les empiezan a dar medicamentos cuando en realidad papá y mamá se están llevando mal y el niño de alguna manera la forma de reflejar esta mala dinámica familiar es siendo muy activo, siendo muy violento, no escuchando lo que son los límites y esto deriva en más cosas porque ya el niño se está tomando un medicamento que no debería de tomar. Entonces, sí es muy importante que estemos muy conectados, el médico con psicología más otras profesiones, para evitar tomar medicamentos, para evitar ya tener un diagnóstico físico que tal vez muchas veces viene acompañado de medicamentos para toda la vida o inclusive la muerte, Liz. Qué triste, sí, pero es una realidad. Es una realidad. Ahora, sí. yéndonos un poco más acá a la etapa más avanzada, ¿verdad? Dejando el periodo de ser niños, nos vamos con los adolescentes. ¿Cómo nos impacta la tecnología? Bueno, cada vez los aísla más y creo que es algo que cada vez vemos más, que el niño, el joven, después de pasar su etapa de infancia, que al principio lo utilizaba para videojuegos o para inclusive ver algún tipo de enseñanza para hablar o para escuchar alguna palabra, después lo que hace es aislarlo totalmente como joven o preadolescente, porque pues los audífonos. Ahorita cada vez sacan más tecnología, inclusive cancelación de sonido, que puedes estar al lado de la persona, hablarle y la persona ni siquiera te va a escuchar. Y en lugar de utilizarlo de una manera adecuada, lo que hace es aislarse. ¿Y qué sucede? Papá y mamá no saben qué está pasando por la mente de ese joven. Como todos los jóvenes, empiezan a tener todo ese descontrol hormonal, tal vez obviamente las dudas que trae todo ese cambio de identidad, de no conocerse, de muchas veces vivir una situación escolar donde no se llevan tan bien con los compañeros o donde los rechazan, donde sufren bullying, donde tal vez están experimentando el amor y no saben de qué manera hacerlo. Pero desafortunadamente ahorita ya en las redes sociales pues se aíslan, se refugian, siguen ejemplos que muchas veces no son los mejores y lo que hace es que el joven empieza a tomar decisiones de una manera muy individualista. Y como sabemos, los jóvenes todavía no tienen la suficiente madurez ni experiencia para poder tomar unas decisiones adecuadas, puesto que les falta todavía mucho para aprender, no solamente por la edad, sino por todas las experiencias que deben de vivir más una educación adecuada. Entonces, bueno, conocemos muchos jóvenes que entran a las drogas, al alcohol, a pandillas o a diferentes actividades que los alejan de actividades familiares o de estar dentro de un contexto adecuado. Entonces, normalmente el joven lo que hace es aislarse a través de las tecnologías, pero
Si recapacitamos y recapitulamos lo que estamos hablando ahorita, Liz, algo muy importante es, si ese joven no tuvo contacto con tecnología tan temprana y la familia lo supo manejar bien, ese joven va a tratar de no estar tan aislado. Algo que se recomienda siempre, no solamente para los niños ni los jóvenes, Liz. Las familias deben de prevenir en tener contacto con los aparatos electrónicos, inclusive en momentos de convivencia, como lo es, Liz, la comida. Aquí en Canadá, por ejemplo, el único momento en el que convivimos con nuestra familia es a la hora de la cena, en la noche. Y si a esa hora, en lugar de convivir y hablar cómo estuvo nuestro día, nuestros hijos preguntarles si estuvo alguna materia más difícil que otra, si tienen algún problema con algún profesor, si cada quien trae su celular y estamos revisando correos, mensajes, llamadas, videos, aunque sean de chiste y se los estemos enseñando, lo que hace es interrumpir la comunicación familiar, Liz, y dar un mal ejemplo. Por tanto, deberíamos empezar a crear dinámicas donde, ok, vamos a cenar y nos vamos a dedicar, aunque sea una hora, de toda nuestra atención para disfrutar de la comida, para preguntarnos cómo nos fue y realmente hacer la convivencia. Si empezamos a crear esta clase de ambientes más sanos fuera de la tecnología, inclusive la televisión, Liz, hay muchas familias que comen con la televisión prendida y es exactamente lo mismo que comer con el celular. La atención está situada en otro lugar y realmente nos está platicando, nos está conviviendo y la focalización no es en la familia. Entonces, no solamente los aparatos electrónicos dañan o pueden encarecer la comunicación familiar y la salud mental, sino que los niños, adolescentes y adultos tenemos el mismo problema y debemos de promover el no tener estos aparatos, sobre todo en momentos de convivencia. Sí, claro, y también he visto que los